Muy buenas tardes. Dios siga bendiciendo sus vidas. Seguimos agradecidos con el Señor, ¿verdad? No solo en el tiempo de acciones de gracias, sino que toda nuestra vida debe ser en agradecimiento a nuestro Dios. Ahí está bien. Ahí. Muy bien, ahí. Sí, para que no me tape la lectura. Entonces, hermanos, vamos a tener este tiempo de la palabra de Dios. Me estoy despojando de esta mascarilla o cubrebocas para tener la libertad de poder hablar mejor. No tengo a nadie cerca, a quien pueda correr un riesgo, ¿verdad? Porque nunca se sabe uno cómo está, pero confiamos que el Señor nos guarda. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Pero sobre todo el Señor está interesado en guardar nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, no tanto nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo en algún momento perecerá. Si se han dado cuenta, hemos estado en este tiempo, todo este final de año que nos hemos reunido después del 18 de octubre, ya vamos para 2 meses, que nos estamos reuniendo en la casa de oración, el templo de Dios, y hemos estado hablando en esta carta del apóstol Juan y también en el apóstol Pedro, ¿verdad? El Señor tiene sus motivos, tiene sus razones para hablarnos de esto. Y es que, hermanos, tenemos que tener claridad, conciencia de que estamos en los últimos tiempos. A veces no queremos aceptar esto porque nos parece, no es posible, ¿cómo Dios puede ser así? Pero no es que Dios sea así. Él ha estimado un tiempo para que su iglesia esté en la tierra. Y Él también ha estimado un momento y un tiempo cuando Él va a levantar a su iglesia, ¿verdad? Para que no pase ¿qué? Ese tiempo tan difícil que vendrá, que se llama tribulación y gran tribulación. Son 2 partes. Partes duras según la Biblia nos explica. En este pasaje que acabamos de leer es el pasaje del cual tenemos el mensaje hoy. Y el título es Los fundamentos de la fe. Siempre en 1 Juan 2, versos 18 al 29. En la introducción, en esta carta el apóstol Juan nos hace un llamado. Leímos la palabra y nos damos cuenta que nos hace un llamado. Y como tema general en 1 Juan 2, del 18 al 29, pues vamos a hablar de eso, los fundamentos de la fe. O que es lo mismo que el regreso a los principios básicos del cristianismo. Los fundamentos de la fe es lo mismo que decir el regreso a los principios básicos del cristianismo. Los principios básicos del cristianismo, ¿dónde los encontramos? Pues en la palabra de Dios. ¿Cuándo nos habla esto? Pues cuando nos habla de la primera iglesia primitiva, cómo ellos comenzaron, cómo fueron creciendo, avanzando, ¿en base a qué? En primer lugar, en base a las enseñanzas de los apóstoles. Nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del verso 41 en adelante. Entonces, en base a lo que los apóstoles les habían dicho, lo que ellos escucharon, lo que ellos aprendieron del Señor Jesucristo. Entonces, eso es, ¿verdad?, las bases del cristianismo, y nosotros tenemos que regresar a esas bases. No es tiempo ya de estar, hermanos, predicando cositas leves como detalles de cómo vivir, de cómo prosperar, de cómo animarnos los unos a los otros. Ya no es tiempo de eso. La Biblia tiene para nosotros cómo debemos de animarnos, cómo debemos de vivir. No esperemos que venga otro y nos diga, hermanito, que nos toque el hombro, nos diga, hermanito, tranquilo, cálmese. Usted, hermano, encuentra aquí en la palabra de Dios ese ánimo que verdaderamente usted necesita. Y que por supuesto yo necesito también, al cual pues voy a la fuente. Regresando, como dije antes, pues al principio, ¿verdad? Al principio básico del cristianismo, la palabra de Dios. Eso es el principio básico.
El apóstol Juan lidia entonces con certezas, ¿verdad? No con opiniones o conjeturas, sino que él está lidiando con la verdad de la palabra de Dios. Está luchando entonces. Lidiar es luchar, ¿verdad? Lucha con esa certeza, lucha con esas verdades, con la palabra de Dios, no con cosas así de opiniones o conjeturas o lo que alguien dijo por aquí o por allá, lo que parece mejor. Entonces, él expresa la naturaleza absoluta del cristianismo en estos pasajes. Y es en este pasaje y en esta carta del apóstol Juan donde por primera vez se menciona hablar de el anticristo. No se encuentra en otra parte de la Biblia, son las cartas de Juan, ¿verdad? Entonces, Juan comunicó a su rebaño algunos principios básicos de la fe. Porque él no lo dijo todo, por supuesto que no, ¿eh? Esta carta entonces no solo es pastoral, es una carta en la cual lleva mucha polémica, ¿eh? No solo positivo, sino que negativo también. Juan no solo rechaza a los desertores con la sana doctrina. ¿Cuáles son los desertores con la sana doctrina? Pues ya vamos a hablar de ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desertores con la sana doctrina? Entonces, su tolerancia, alguna de ellos, pues, en este momento Juan está hablando que estas razones o tolerancia que podemos darle a los que rechazan la fe, ¿verdad? Pueden traer, pues, perversión, ¿a qué? A la verdad divina, que es la palabra de Dios. O sea, falsos profetas, los que os engañan, los anticristos. En todo tiempo han habido anticristos, pero hoy en día, que estamos viviendo el tiempo de la apostasía, cuando los anticristos no vienen de allá afuera, salen de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. En aquellos tiempos primitivos, los anticristos que aparecían no eran salidos de la iglesia, sino que eran personas que venían de otro lugar y querían traer a la iglesia cosas erradas, ¿verdad? Herejías en las cuales pues no era la verdad de la palabra de Dios, pero de alguna manera se parecía un poco y ellos la conjugaban de manera que algunas personas fueran engañadas. Hoy en día sucede lo mismo con estos falsos maestros, con estos falsos profetas, con estos anticristos que habiendo salido de la verdad, ¿verdad? No salieron de la mentira ellos, salieron de la verdad, alcanzaron el conocimiento de la verdad, pero luego ellos tergiversaron todo, lo cambiaron y hablaron falsedades, mentiras, cambiaron la verdad de la palabra, la fe, por las cosas que no son de Dios. Esto se le llamó pues herejías, hablando y diciendo cosas que no son las que Dios ha mandado. La iglesia tiene que estar atenta, hermanos, la iglesia, nosotros, aquí reunidos, ¿verdad? La iglesia en otros lugares, tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar con buena mirada, con buenos oídos, con buen corazón y buena mente, ¿verdad? Poniendo atención a la palabra de Dios, no a lo que se diga por ahí. Entonces, a la luz de las Escrituras, quiero presentarles 3 características de lo que son los anticristos. Y les voy a mencionar las 3 características, ¿verdad? No sé, algunos trajeron para escribir, pues escríbanlas. La primera característica es: los anticristos parten de la comunión cristiana. Los anticristos parten de la comunión cristiana. Lo encontramos en los versículos 18 al 21 del pasaje que ya leímos. La segunda característica es: los anticristos niegan la fe cristiana. Versículos 22 al 25. Y una tercera característica: los anticristos engañan a los fieles cristianos. Qué increíble, ¿verdad? Engañar a los fieles cristianos. Porque no basta con ser fiel. Hay que estar despierto, hay que estar atento, hay que estar cada día pendiente de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Porque algunas veces equivocamos el término de fidelidad hacia Dios y creemos que ser fiel a Dios es estar en cada culto acá. Eso es bueno, claro que sí, es parte de la adoración al Señor el venir aquí, ¿verdad? Pero no es toda la fidelidad a Dios.
Otras veces creemos que ser fiel al Señor es que yo me comporte de una manera santa, ¿verdad? Santa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que nos ven. Pero ¿qué pasa donde no nos ven? Pues yo no sé, ¿verdad? Cada quien conoce eso. Pero tomamos como base que eso es fidelidad al Señor. Por lo tanto, debemos de darnos cuenta, mis hermanos, que esa característica número 3 de los anticristos es que engañan a los fieles cristianos. Vayamos entonces pues a la primera característica, que es los cristianos parten de la comunión cristiana. Y en el verso 18, que ya leímos, pero vamos a seguir leyendo, dice la palabra: hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra nos está señalando que porque conocemos a muchos anticristos, porque sabemos que hay muchos, sabemos que de la iglesia salen los anticristos, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y vuelvo a repetir, hermano, si bien es cierto que hay gozo, hay alegría, hay contentamiento cuando nos reunimos, ¿verdad? Pero eso no lo es todo, lo repito nuevamente. Tenemos que reunirnos para la adoración al Señor. Tenemos que venir a su templo, a donde la iglesia se reúne, ¿verdad? A adorarle, a glorificar su nombre. La palabra nos los enseña cuando dice: entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracia, ¿verdad? Cantando, ¿qué? Himnos, alabanzas, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Ya sabemos. No son aquellos que suenan en la radio o que suenan en cualquier lugar en la cual una voz melodiosa, ¿verdad? Una voz que atrapa los sentimientos. Es lo que escuchamos muchas veces, pero eso no es canto espiritual. Canto espiritual es aquel que sale del corazón, que expresa las bondades, la misericordia de Dios. No precisamente que rime, no precisamente que tenga una voz sensual, tanto de mujer como de hombre. No es eso. Eso no es cántico espiritual. Cántico espiritual es aquello que viene del corazón, como dije antes, y que habla de las bondades, de la misericordia, del amor de Dios y de la entrega de nosotros hacia Él. Entonces el anticristo es sinónimo del último tiempo. Y como decía al principio, la primera vez que se usa esta palabra anticristo está aquí en esta carta del apóstol Juan, en toda la Biblia, ¿verdad? Solo en este lugar se menciona. Es un personaje, como ya lo describimos, ¿verdad? De alguna manera, que vendrá en los últimos tiempos. Como dije antes, ya ha habido antes. Pero recuerde, ¿hace cuánto escribió Juan? Hace casi 2000 años, ¿verdad? Porque él escribió ahí por el 90 o antes, ¿verdad? 85, 90. Entonces todavía no hace 2000 años, pero ya casi 2000 años que él escribió esto. Y él dice ahí que estamos viviendo los últimos tiempos, desde aquel momento. Entonces, si analizamos cuál es la distancia en tiempo desde aquel momento hacia hoy, ¿cuándo estamos más cerca? Lógico que estamos más cerca hoy, ¿verdad? Cristo viene pronto, hermano. Viene porque viene, ¿verdad? Todo se está dando. Lo que estamos viviendo, hermanos, no es una casualidad. El cristiano no debió de haberse sentido sorprendido por todo lo que ha ocurrido. Que una pandemia a nivel mundial. ¿Por qué? Dios lo permite. Él quiere usar eso. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que su venida está pronto. Abraham dice: en aquellos tiempos, todo aquello demás, terremotos, tsunamis, guerras, rumores de guerras, pestilencias, enfermedades y cuántas cosas. Y esto ya está. Que haya venido en este mismo año 2020, y no consideremos al 2020 como algo negativo, no, el año no tiene nada que ver. Pero se da en este año que haya venido ese tiempo de la pandemia, 2 huracanes que nos atacan, ¿verdad? Demos gracias a Dios porque estamos vivos.
Algunas personas, alrededor de 100, un poquito más, no sé cuántas, perdieron la vida. ¿Y cuántos miles de personas, más del 1.000.000 de personas damnificados? Usted y yo no estamos en esos niveles. ¿Cómo está esa gente, verdad? Pero solo ven el sufrimiento y no quieren ablandar ese corazón. Luego dice la palabra que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, esta es una realidad. Los anticristos salen de la iglesia. Y casualmente o no, pero así es. La mayoría de veces son aquellas personas, aquellos disque hermanos, que más privilegio han tenido en la iglesia, que han mostrado mayor conocimiento de la palabra. Y como han mostrado eso y como han sabido todo eso, algunas veces ellos cambian su manera de pensar. El enemigo trabaja más cuando la mente y la cabeza, digamos, como decimos popularmente nosotros, se llena, ¿verdad? Cuando solo nos hacemos así, pero no compartimos nada. Y aún algunos compartiendo, pues se apoderan de la verdad como que es única para ellos. Y cuando encuentran un tropiezo a su propósito dentro de la congregación, estos salen de la congregación. Por eso dice la palabra que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, estaban infiltrados. Salieron y no solo salen, quieren llevarse a muchos. Es así como muchas iglesias se dividen hoy en día. Y no solo hoy en día, ¿verdad? En todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todos los tiempos ya son los tiempos últimos. Pero ahora podríamos decir que estamos más cerquita, ¿verdad? Entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos se desvían, ¿verdad? Se desvían de la verdad, habiéndola conocido. Entran en la apostasía, ¿verdad? La apostasía es cuando se niega la verdad de Dios y se opta por otros conocimientos, otras cosas. Se llega a los pensamientos, muchas veces en los cuales son parte del gnosticismo o de otros tipos de sectas, como las que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Y arrastran muchas veces a los miembros fieles de la congregación. ¿Qué nos dice el verso 22? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, no van a encontrar ustedes, hermanos, que venga un hermano X y diga, no, Dios no existe, Jesucristo no existe. Lo niegan de una manera sutil, de una manera que puedan engañar. Lo niegan de muchas maneras. Una manera podría ser, no le digo que es y que sucede aquí, ¿verdad? Gracias a Dios nuestra iglesia es fiel a Dios, ¿verdad? La iglesia del tabernáculo es fiel al Señor. Pero, ¿de qué manera pueden negar esto? Diciendo que Jesucristo no es Dios. De muchas maneras. Una podría ser cuando le digamos a alguien, no te preocupes, no es necesario congregarse. Está negando a Dios. Está negando la verdad de Dios. ¿Por qué la está negando? Porque Dios ha dicho que no dejéis de congregaros. Eso está diciendo la palabra. Entonces, cuando alguien le dice a usted, no se preocupe por eso, no es necesario, con que vaya una vez de vez en cuando, es suficiente. No, hermano, la palabra dice, y está en la Biblia, y yo no puedo decir no es cierto, ¿verdad? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Pero si vemos el verso siguiente que dice, tanto más. Cuando veis que estos tiempos son los finales, ¿verdad? Eso quiere decir, tanto cuando veis que esto ya se está terminando, ya se está acabando. Como quien dice en nuestro lenguaje popular, ponte pilas, apúrate, no te quedes, porque corres el riesgo de que te quedes totalmente. ¿Por qué? Porque cuando negamos a Jesucristo, significa que no estamos bien. Y eso es lo que hacen los anticristos, ¿verdad? Entonces, esta es lo que hemos hablado, la primera característica. Los anticristos parten de la comunión cristiana,
y ahí parten, ¿verdad? Son parte de una congregación, de ahí salen para adelante. Se levantan estos desde el interior de la iglesia y se separan de la comunión con los santos, la comunión verdadera, y pretenden llevarse a otros con ellos, o sea, arrastrar a otros. ¿Por qué? Porque son falsos cristos, son anticristos. Un anticristo es todo aquel que no está de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Un anticristo es todo aquel que cree en Jesús pero no cree en el Padre, que cree en el Hijo pero no cree en el Padre, que cree en el Padre pero no cree en el Hijo, que cree en el Espíritu Santo pero que no cree en el Cristo, que dice también que Jesús siendo hombre, después ya siendo hombre, recibe el Espíritu Santo. No es cierto, ¿verdad? Él fue al Jordán para ser bautizado, pero para darnos ejemplo a nosotros. Pero él ya tenía el Espíritu Santo porque él es el Espíritu Santo. Entonces, el que niega eso es un anticristo. Tan pronto entonces como las personas se apartan de la verdad y de la iglesia, quedan entonces, hermanos, evidenciados sus motivos apóstatas. Tan pronto como se apartan de la iglesia, es evidente que han entrado en una apostasía en la cual no es que no haya vuelta atrás. Dios puede perdonarlos, claro que sí, pero les es muy difícil mantenerse. La segunda característica, los anticristos niegan la fe cristiana. Versos 22 al 25. ¿Qué dice la palabra ahí? Siendo esta la segunda característica, ¿verdad? Ya leímos lo que dice el verso 22 y lo volvemos a leer. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántos anticristos hay entonces? Muchísimos, hermano. Todas esas sectas que niegan al Padre, ¿verdad?, y al Espíritu Santo y dicen que solo es Jesús. Todos ellos están negando al Padre. Por lo tanto, todos ellos son anticristos. No esperemos ver los anticristos como el libro de Apocalipsis lo menciona, ¿verdad? Ese es un personaje especial que viene más adelante. Y ese es el anticristo. Estamos hablando de los anticristos, ¿verdad? En plural. Pero vendrá el anticristo en aquel tiempo final, ¿verdad? Que nos habla Apocalipsis. Entonces, la importancia de lo que se escucha. ¿Qué escuchamos a diario? Miren lo que dice la palabra. Vayamos al verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Apoyando el verso 22. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál principio? Ya vamos a hablar. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Todos tenemos un principio. Entonces, lo que oímos desde el principio, cuando vino Cristo a morar en nuestro corazón, ¿qué escuchamos? Escuchamos esa verdad eterna, escuchamos la verdad de Dios, su palabra. Entonces, eso que oímos, eso es lo que tenemos que seguir, ¿verdad? Permanecer en ello, porque todo lo que es desde el comienzo, desde el principio de la palabra de Dios, debe permanecer en nosotros y nosotros en ello, a través de la palabra de Dios. Por eso es importante lo que escuchamos. La verdad cristiana es, hermanos, fija e inalterable, no cambia. La verdad cristiana, la palabra de Dios, es inalterable, ¿verdad? No cambia, ni cambiará nunca. Por lo tanto, eso que escuchamos, que nos llevó al convencimiento de pecado, en eso debemos de mantenernos siempre, porque es la verdad de Dios. La fidelidad de la permanencia nuestra en Dios debe ser algo que debemos de mantener, ser fieles en el Señor Jesucristo. Entonces, esa fidelidad ante el Señor no nos permitirá alejarnos de Él, alejarnos de su fidelidad, alejarnos de su amor. No podremos estar alejados del Señor si nos mantenemos fieles a Él, en espíritu y en verdad, por supuesto, ¿verdad?
Así como dice la palabra, ¿verdad? Que muchos adoran, pero no en el espíritu, ¿verdad? Sino que adoran de boca nada más. Estos con los labios, con sus labios me honran, pero en su corazón, ¿o su corazón está como? Lejos. ¿Cuánto es lejos? Lejos. No tiene una medida, ¿verdad? Entonces, es tan lejos que estamos separados de Dios. Hermanos, siempre tendremos comunión interna con Dios y Cristo. Siempre tenemos comunión interna con Dios y Cristo si estamos creyendo en el Señor, ¿verdad? En Jehová Dios de los ejércitos, que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo simultáneamente. Siempre tendremos esa comunión. Y Él nos capacitará constantemente para que podamos avanzar, para que podamos estar cada día perseverando hasta alcanzar ¿qué? La plenitud de la vida eterna. La plenitud. Estamos en un proceso, ¿verdad? Como les he hablado otras veces y he escuchado de ustedes también, fuimos justificados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Justificados. Hemos sido salvos por la misma sangre del Señor, derramada en la cruz. Y ahora estamos en el proceso ¿de qué? De la santificación. Es un proceso de vida, en el cual no se puede correr, sino que caminar conforme a la verdad. Dios no nos dice corran, dice caminen conforme a su palabra. Tenemos que caminar cada día. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la que debe de estar constantemente en nuestras vidas. Y esto es lo que debemos de predicar, ¿verdad? Esa palabra que está escrita acá. No podemos obviarla, no podemos saltarlo, irnos lejos y salirnos e irnos al final del mundo y luego allá al tiempo volver. Tenemos que mantenernos caminando en esa palabra. Verso 24, dice la palabra que ya lo leímos, ¿verdad? Luego vuelvo a repetirlo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hubo un famoso hombre de Dios que solía decir lo siguiente: si es nueva, no es verdad, y si es verdad, no es nueva. Esto lo decía constantemente el doctor Ironside. Ironside, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Ironside. Si es nueva, no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es nueva, ¿verdad? No es verdad. Entonces, si es nueva, no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. Recordemos eso, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces, hermanos, los anticristos niegan la fe cristiana. Por eso digo yo que no hay anticristos aquí, ¿por qué? No he sabido que alguien niegue la fe. Pero igual, yo no puedo conocerlo todo, ¿verdad? Sabemos que los anticristos salen muchas veces de aquellas personas más capacitadas. Y no por eso es que tenemos que dejar de capacitarnos, no, tenemos que capacitarnos cada día. Pero aquellas personas más capacitadas que solo le dan al intelecto, solo le dan a la mente, no le dan al corazón. No dan esa vida fiel al Señor, sino que solo en conocimiento. Por lo tanto, no se puede vivir solo en conocimiento, tenemos que vivir en el amor de Dios, ¿verdad? Cada día. Y la tercera característica nos habla de que los anticristos engañan a los fieles cristianos, ¿verdad? Los versículos 26 y 27. Esto es una tercera característica, los que tratan de engañar a los fieles. ¿Qué dice la palabra en el verso 26 y 27? Leemos: os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
En esta carta, el apóstol Juan no está negando que hayan maestros idóneos y competentes y capaces, ¿verdad?, capacitados en la iglesia. No está diciendo eso cuando dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Claro que tenemos necesidad que nos enseñen. Pero hemos sido enseñados desde aquel momento que recibimos a Cristo que debemos de caminar conforme a su verdad. Y nos ha sido dada su verdad y la palabra de Dios está aquí. La tiene cada uno de ustedes en su Biblia, ¿verdad?, para ir a ella en cada momento. ¿Que necesitamos quien nos instruya? Todos necesitamos. Algunas veces, algunas personas dicen, no, a mí me basta con este libro. Yo lo que he dicho, hermano, es que la Biblia es autosuficiente porque es la palabra de Dios, pero ustedes y yo no somos autosuficientes. Necesitamos la instrucción de alguien. Necesitamos la instrucción de alguien que ha caminado más adelante. Yo necesito instrucción de aquellos que han caminado más que yo. Aunque aprendo también de los que empiezan a caminar. Porque cuando caminamos en la verdad, en todos entonces hay verdad de la palabra de Dios. Entonces esa carta no niega esto. Pero no quiere decir, repito, que no necesitamos a alguien que nos instruya. Que no necesitamos de sabiduría humana, necesitamos también, ¿verdad? Pero no podemos depender de ella. Vamos a depender, entonces, de la verdad de Dios. Esa verdad que es la que nos lleva a obtener el conocimiento para poder vivir conforme a esa voluntad. Y es necesario obtener ese conocimiento. Muchas veces erramos porque no tenemos el conocimiento. Creemos estar bien, pero como no hay un conocimiento bien firme dentro de nosotros, nos equivocamos con mucha facilidad. Cometemos muchos errores y somos propensos a que alguien nos engañe con facilidad también. Entonces, la fidelidad y la sana doctrina son importantes, ¿verdad? Cuando yo oigo la palabra sana doctrina me acuerdo de un hermano, ¿verdad?, que lucha constantemente porque la iglesia se mantenga arraigada, ¿verdad?, en esa sana doctrina, y eso es importante. Debemos de mantenernos así, ¿verdad? Y solo lo vamos a alcanzar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, no a través de comentarios X por ahí, no a través de solo de predicaciones, sino que tiene que ser a través de la palabra de Dios. La fidelidad de la palabra de Dios. Hermanos, los anticristos siguen apareciendo, siguen engañando. ¿Y engañan a quiénes? A los cristianos, a los fieles cristianos. A ellos engañan. ¿De dónde salen? Salen de la congregación, salen de la iglesia. No vienen de afuera para acá, salen de aquí para afuera. Y se salen muchas veces acompañados porque no les gusta andar solos, sino que salen acompañados con otros. Tengamos cuidado con eso. Versos 28 y 29. Nuevamente miremos al apóstol Juan tratándonos de tal manera fina, así como nos trata ya al comienzo del capítulo 2, ¿verdad? Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para que en su venida, ¿cómo vendrá el Señor? Vendrá de una manera resplandeciente, ¿verdad? Vendrá con todos los honores. Él ya no vendrá como Mesías sufriente, vendrá como un rey glorioso. Y esa venida del Señor gloriosa puede causar en algunos esto que dice la palabra, ¿verdad? Puede causar que nos alejemos de Él avergonzados porque no vivimos conforme a lo que Él nos ha mostrado y nos ha enseñado. Verso 29 nos habla de justicia, ¿verdad? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia viene de Dios, y Dios es justo, y todo el que hace justicia o que vive la justicia es nacido de Dios, porque en Él
Él es la justicia, en Él está la justicia, Él es justicia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios nos envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que creyéramos en Él y anduviéramos en Él y viviéramos a través de Él, para conocer al Padre, porque el que conoce al Hijo, dice la palabra, conoce también al Padre, ¿no? Y el Padre es quien nos muestra la verdad por medio de su Hijo. El Padre quiso venir, pero como el personaje del Padre no podía estar aquí en la tierra, envió a su Hijo. La segunda persona de la Trinidad, siendo Dios también, ¿verdad? Para que se manifestase de una manera que pudiéramos conocerlo a Él, pudiéramos entenderlo, pudiéramos tener la confianza, seguirlo. Y de esa manera estaríamos siguiendo y confiando en el Padre. Dios así lo quiso, ¿verdad? Su palabra es verdad. Pero también nos mostró y nos sigue mostrando hasta el día de hoy hombres santos que vivieron conforme a su voluntad, que vivieron en obediencia, que vivieron con un testimonio irrefutable, ¿verdad? Un testimonio incuestionable. A ellos también podemos seguir, porque ellos fueron seguidores de Cristo. Así como lo dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dijo? Sed seguidores de mí, porque yo soy seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que seguir la enseñanza, tenemos que seguir a estos hombres que caminaron con el Señor. Hoy en día todavía hay hombres a los cuales podemos seguir porque ellos han vivido conforme a la voluntad del Señor también. Son ejemplos, enseñanza, testimonios para nosotros, ¿verdad? Para que podamos caminar conforme a esa verdad. Hermanos, nuevamente les recuerdo, no es tiempo de nada más que de recurrir a la palabra, vivir en la verdad de la palabra y hacer conforme a su voluntad. No es tiempo de estar peleando, no es tiempo de estar discutiendo, es tiempo de que nos mantengamos en la firmeza de la palabra, no en las creencias, no en lo que se dice, no en lo que hacen otros, no imitando cosas vanas, sino solamente la verdad de su palabra. Es lo que nos va a llevar hacia ese encuentro futuro con el Señor. Y es de la manera como podemos llevar a otros en la enseñanza, también a ese encuentro futuro con nuestro Señor y Salvador, que vendrá un día, y ese día está pronto a venir. Cristo viene pronto, hermano. Gloria a Dios. Oremos.